Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Tenemos hoy el 17 de abril de 2022, son las 8 de la mañana. Es el llamado Domingo de Pascua y gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana con el propósito de parte nuestra de llevar hasta ustedes un momento de reflexión, un mensaje de la palabra del Señor y pues un refrigerio espiritual al fin y al cabo. Gracias al Señor que nos da los recursos, los medios para que podamos hacerlo a través de esta plataforma de YouTube en la que usted se encuentra en este momento. Y queremos invitarle a que en esta misma plataforma explore todos los contenidos que tenemos disponibles. Está lo más reciente, la conferencia que acabamos de terminar los días miércoles, jueves y viernes. La llamamos así conferencia, pero realmente son unos estudios bíblicos de un tema general que el Señor pone en el corazón de nuestros hermanos que deciden ese tema que está con anterioridad ya establecido. Y entonces nos reunimos para, con base en ese tema principal, desglosarlo en varios subtemas y estudiar. El tema para este año, ese tiempo de conferencia que llamamos nosotros, era preparándonos o fue preparándonos para la venida del Señor. Y estuvimos toda la mañana del jueves y la mañana del viernes desglosando estos temas. Están en este momento en las transmisiones que fueron en vivo estos días, todo como una tira de contenido de 4 horas larguitas, pero esta semana va a estar desagregado por cada uno de los subtemas, solamente cada uno de los, creo que son 8 estudios que tuvimos durante esas 2 mañanas. Entonces le invitamos a repasar ese contenido que está ahí para usted y no solamente ese contenido, sino todo lo último que hemos hecho. Están los estudios de los martes que recientemente terminamos sobre el libro de los Hechos, los nuevos estudios sobre el libro de los Salmos y estudios del pasado también organizados, etiquetados por temas. Así que le invitamos a participar de todo ese contenido. También queremos invitarle a nuestras reuniones virtuales que realizamos durante la semana, los días martes. Tenemos reunión de estudio bíblico a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles a las 7 de la noche, las damas tienen también una reunión muy especial que sirve de comunión entre las hermanas y también aprovechan para estudiar temas muy interesantes relacionados con la palabra del Señor. El día jueves tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde y los domingos, como hoy, hacemos esta transmisión vía YouTube. Lo anterior que les dije es por la plataforma Zoom, lo del martes, lo del miércoles y lo del jueves. El día domingo, como hoy, hacemos esta transmisión en vivo por YouTube a las 8 de la mañana, pues lo llamamos reunión familiar dominical. Y también queremos invitarles a nuestros lugares de reunión, ubicados en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Ahí está el centro bíblico. Del norte tenemos también nuestra sede central, que es el centro bíblico de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58-191. Y en Lagos 2 también tenemos el centro bíblico en la carrera tercera número 4506 a las 10 de la mañana. Hoy tenemos reunión también, reunión familiar dominical. Hay clases para niños, actividades especiales para niños y también la predicación, el estudio de la palabra del Señor. Les invitamos a todos que asistan en familia, que nos encontremos y estrechemos nuestros lazos de amistad y de comunión. Y también nos dispongamos para escuchar la palabra del Señor. Así que todos cordialmente invitados. Queremos continuar ahora con el tiempo de cánticos, de alabanzas al Señor. Damos paso a nuestros hermanos que han preparado estos cánticos para disfrutarlos ahí cada uno en los lugares. Así que vamos adelante con este tiempo y después seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar con una palabra de oración.
Nuestro amado Dios, te damos muchas gracias por esta hermosa, preciosa y maravillosa mañana que nos das para alabarte. Recibe, Señor, toda la alabanza. Señor, podemos venir con nuestras necesidades, con nuestros afanes, pero queremos en este momento dedicártelo a ti, adorarte, Señor, y que tú seas el que llene nuestra vida. Te exaltamos y te glorificamos. Amén. Amén. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan a quién su iglesia. ¿Qué? Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alabadle por la mañana y al mediodía. Alabadle cuando se pone el sol. Alabadle por la mañana y al mediodía. Alabadle cuando se pone el sol. Admirable es el Señor, admirable es el Señor, admirable, admirable es el Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, el Espíritu nos reveló. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Bueno, amén. Y más en estos días que muchas veces dependemos de los propios esfuerzos de un gobierno, pero debemos de confiar es en el Señor, porque Jehová reina. Bendito sea su nombre. Y qué precioso lo que dice
estas palabras de estas canciones no es con espada ni con ejército, es más con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesús, es que podemos afrontar todas las dificultades que enfrentamos a diario. Que el Señor les bendiga. Muy bien, gracias a nuestros hermanos por estos cánticos que el Señor ha puesto en sus corazones para compartir en esta mañana con nosotros. Y enseguida tenemos un estudio de la palabra del Señor, pues basado en este momento, en esta semana que acaba de pasar, la Semana Santa, la Semana Mayor que algunos llaman. Y nuestro hermano Jorge Pinzón está con nosotros presentándonos este tema. Y antes queremos recordarles que tenemos actividad hoy a las 10 de la mañana en cada uno de nuestros lugares de reunión. Todos cordialmente invitados. En el canal en el que usted está, de YouTube, que se llama Centro Bíblico Bucaramanga, hay contenido para edificación espiritual, estudios basados solamente en la palabra del Señor, para que usted pueda repasar, disfrutar, ser alentado, ser exhortado, ser edificado por la palabra de Dios. Así que le invitamos a disfrutar de ese contenido. Y también nuestras reuniones que hacemos virtualmente a través de la plataforma Zoom. Martes, 6:30 de la tarde, estudio bíblico. Miércoles, 7 de la noche, reunión de damas. Jueves, 6:30 de la tarde, reunión de oración. Todos cordialmente invitados. Vamos ahora adelante con el estudio de la palabra del Señor. Adelante, hermano Jorge. Hoy es un domingo muy especial. Es el domingo que celebramos la resurrección de Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la Semana Mayor? Bueno, pues algunos le dan una connotación de que es Semana Mayor porque es una semana maravillosa, una semana grande. Y cuando hablamos de qué representa, pues obviamente representa ese tiempo, ese periodo en el que Jesús entra a Jerusalén con el Domingo de Ramos, que es lo que se celebra en 8 días, y termina con la resurrección de Jesucristo. ¿Y quién es el personaje de la Semana Santa? Pues el personaje de la Semana Santa no es más sino que Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en la Semana Santa y cuando pensamos en Jesús, nos tenemos que preguntar, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Verdad? Y lo otro importante es, si celebramos la muerte de Jesús en la cruz, ¿cuál será el mensaje de la cruz para el hombre de hoy, para el mundo de hoy? Por eso hemos considerado hablar sobre la Semana Santa y el tema que vamos a tratar hoy es el mensaje de la cruz en un solo versículo. Hay muchos versículos en la Biblia de los cuales centran el Evangelio en ese versículo. Hoy vamos a hablar de uno de esos, ¿verdad? Entendiendo que Jesús es el personaje que con su preciosa sangre nos limpió del pecado, que pagó por nosotros, ¿verdad? Y el versículo al que me refiero está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este texto nos da el contexto, la realidad de que Dios hizo que una persona que no conoció el pecado, que nunca había pecado, fuera hecho pecado por nosotros. Y que a su vez ese pecado que Él se hizo por nosotros fue hecho para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Luego, ese personaje que es Jesús, en este versículo va a representar 3 cosas importantes. Lo que vamos a mirar es su vida, su muerte y su propósito. Y la Semana Santa tiene que ver con eso. No solo la muerte de Jesús, sino también su vida de Jesús, su resurrección. Pero lo más importante es el por qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús, después de padecer, después de ser latigado, lapidado, burlado, injuriado, Él muere por nosotros, resucita? ¿Y cuál es ese propósito? Vamos ahora para pasar la enseñanza y quiero que pensemos en esos 3 puntos importantes para ver que la Semana Santa tiene que ver con la vida de Jesús, que es el personaje, la muerte de Jesús, que es su sacrificio, y el propósito, que es lo que representa la Semana Santa. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Ese amor y esa misericordia refleja en tantos actos tuyos.
pero especialmente en lo que hemos en la Semana Santa, cuando Jesús dio su vida por nosotros ahí en la cruz. Cuando Él tomó de esa copa que no se podía impedir de tomar, pues Él mismo dijo, Señor, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Él terminó haciendo tu voluntad. Jesús no solo se despojó de su gloria, siendo Dios, sino que se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cuál es el propósito por el cual Jesús murió allí en la cruz? ¿Cuál es el propósito? Porque Jesús fue lapidado, latigado, burlado, injuriado. Aún lo único que él tenía, que era su túnica, fue rifada entre los centuriones que estaban allí, Señor. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Guíanos en insertar de esta palabra, en su Espíritu Santo está hablando en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, el primer parte del versículo dice, al que no conoció pecado. Y tiene que ver con reflexionar en la vida de Jesús. Ese Jesús que no conoció pecado. Obviamente entendemos que Jesús tenía un propósito en su vida, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo ahí en Juan 6:38, donde dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús se despojó de su gloria siendo Dios, que hizo carne en la Navidad, que es lo que celebramos en el mundo de la Navidad, que es el nacimiento de ese Dios hecho carne, ese Emmanuel, Dios con nosotros, y que vino no para hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Dios Padre, ¿verdad? Y en esa voluntad, pues, Él es el que hace posible que el que no conoce pecado, se haga pecado por nosotros. Importante entender que Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. O sea, Jesús fue tentado muchísimas veces, en la Biblia por lo menos vemos 3 veces, y muchas más que fue tentado, incluso cuando iba a morir, Satanás lo tentó para que él no llegara allí a la cruz, pero él estaba orando para que Dios le diera fortaleza. De hecho, el Padre le envió un ángel para que lo fortaleciera y lo consolara. Pero en todo lo que vemos de Jesús, él fue tentado, pero no pecó. Y según Lucas 4, el primer versículo del 9 al 4, fue tentado en lo físico. Acuerden que Jesús fue llevado al desierto, que ayunó 40 días y se le aparece a Satanás y le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Es decir, usted lleva 40 días ayunando. Usted tiene todas las capacidades. Y si es el Hijo de Dios en verdad, dígale a esta piedra que se convierta en pan, tentándolo en la parte física. Del 5 al 8, Jesús es tentado en los deseos de la carne. Jesús lo coge, Satanás lo coge, lo levanta sobre un pináculo y le dice, mire, todos esos reinos que están allí, yo a ti te los daré si tú me adorares a mí. A ti te daré toda esa potestad. Y entra en ese orgullo de que yo puedo tener todo eso. Jesús podía tener eso, pero Jesús no se afanó porque sabía que todo eso era de él. Por eso soporta la tentación. Y el versículo 9 al 12, Jesús es tentado en el orgullo. Ese orgullo que le dice, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito que a los ángeles enviarán para que te cubran y te protejan. Y el orgullo demuestra que es el Hijo de Dios, dice hacia aquí abajo. Pero en todo eso que sucedió, Jesús no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Y se pregunta uno, ¿y cómo hizo Jesús para vencer la tentación? Si fue tentado en lo más complicado que es la parte física, cuando aguantó 40 días, cuando tenía hambre y podía convertir esa piedra en pan. Cuando es tentado en los deseos de la carne, todo eso que veía allí se le podría dar si solo adorara a Satanás. Pero también fue tentado en el orgullo, que se echara ahí abajo, ¿verdad? Y tal vez tú y yo somos tentados en esas 3 cosas, en lo físico, en los deseos de la carne y en el orgullo. Pero Jesús siempre contestó con la palabra de Dios. Y las 3 veces que está allí en Lucas 4, que fue tentado, siempre dijo, escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Escrito está, no tentarás a tu Dios. Entonces, qué importante poder entender que él no conoció el pecado porque se sometió a la palabra de Dios, porque obedeció a la palabra de Dios y sabía que estaba escrito esto. ¿Sabes que es muy importante que tú y yo estudiemos la palabra de Dios? En el Salmo 119 dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios para que cuando Satanás nos toque podamos tener cómo responder y decir, escrito está, ¿verdad? Pero él no conoció el pecado. Ahora, ¿y eso me sirve a mí? ¿Me sirve a mí que Jesús haya sido tentado y que haya sido tentado y que haya sido tentado y que no haya caído? Claro que sí. Miremos por lo menos 3 versículos. En Hebreos, capítulo 4, el versículo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerden que Jesús era 100% hombre, y él fue tentado en la parte humana, en sus necesidades físicas. Claro, Jesús también es 100% Dios, pero las tentaciones que se le hicieron a Jesús fue en la parte humana, por eso dice acá, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, qué lindo es saber que Jesús fue tentado y que conoce la tentación, que conoce cómo eso puede afectarnos a nosotros. Claro, él no cayó en pecado porque él quiso obedecer al Padre siempre. Él decidió obedecer. Pero qué lindo que él está intercediendo por nosotros. Y es ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque conoció nuestras debilidades, porque participó de ellas. ¿Sabes que en nuestras debilidades podemos acudir a Jesús para decirle que nos fortalezca para no caer en la tentación? Para poder agradar al Padre, para obedecer al Padre. En Hebreos también, el capítulo 2, versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, hablando de Jesús, y lo vimos por lo menos ahí en Lucas 4, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira lo lindo de este versículo. Este versículo dice que no solo fue el tentado y no cayó en pecado porque no conoció el pecado, ¿verdad? Y como no conoció el pecado, él sabe cómo salir de esa tentación. Por eso él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que yo decía, somos débiles, ¿verdad? Jesús conoce nuestras debilidades, pero Jesús conoce la fortaleza de las personas que conocen el Evangelio para salir de la tentación. Por eso en medio de la tentación tú y yo podemos acudir a Jesús, porque Él es poderoso. Él es el que tiene el poder, no lo tenemos ni tú ni yo, ni el medio ambiente, ni nadie. Pero Jesús sí es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y qué lindo entender que Jesús no solo no cometió pecado, sino que Jesús puede obrar en nuestras vidas para que nosotros también superemos las tentaciones. Y Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso, hablando de Jesús, aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesús, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, ¿verdad? Jesús no solo fue tentado, él venció la tentación en una forma semejante a nosotros, por eso conoce nuestras debilidades y por eso es poderoso para socorrernos, pero también es poderoso para guardarnos sin caída. En él es que está el poder, por eso tú y yo debemos de someternos, por eso la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero es importante someternos a Dios a través de su palabra. Jesús vino fue para hacer la voluntad del Padre, y tú y yo podemos vivir para agradar al Padre. Ahora, Jesús no conoció el pecado, pero tuvo una vida de impacto, un gran impacto, y cada que tú lees un versículo en la Biblia, esa Biblia que anuncia a Jesús, podemos ver cómo Jesús impactó. Y podemos mirar 2 o 3 textos. Uno, en la vida de Pilatos. Acuérdense que Pilato, este procónsul que estaba allí, que tuvo que juzgar a Jesús, habló y averiguó por la vida de este hombre. Y escuchó a los del Sanedrín, escuchó a los escribas, escuchó a los maestros, escuchó a todos estos que estaban allí acusando a Jesús. Pero después de eso dice en Lucas 23:4, y Pilato dijo a los principales, todos esos que le estaban juzgando, todos esos sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pilatos pudo escuchar a cada acusación que se decía a Jesús. Y después de investigar, indagar, dijo, ningún delito hay en este hombre. Qué lindo saber que Jesús no conoció el pecado y que fue evidente que él no hubiera conocido el pecado. Pues aún los mismos que lo juzgaron se dieron cuenta que no había cometido ningún delito. En el versículo 15 de Lucas 23 dice que ni aun Herodes vio delitos en este hombre, porque lo remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Cada rato lo juzgaban, cada rato lo acusaban. Eso me hace pensar en las elecciones en Colombia. Uno en este tiempo no escucha planteamientos políticos de los candidatos, sino todas las redes y todo se basa en atacar al otro, atacar al otro, atacar al otro. Y somos atacados. Hoy en día el mundo ha cambiado y el mundo parece que no se valoraba por los principios y valores, sino porque uno es mejor que el otro o peor que el otro. Pero Jesús era el mejor. Jesús no cometió pecado. Fue evaluado por Pilatos. Pilatos vio que no había nada, lo llevó a Herodes, se lo remitió a él, y Herodes lo investigó, lo averiguó. Es más, Herodes quería conocer a Jesús. Dice, vamos a ver si hace algún milagro. Pero Jesús ni siquiera atacó a los demás. Jesús se defendió en silencio. Y Herodes dice, yo no veo nada en este hombre. Y fue tanto que volvió tras ante Pilatos y le dice el versículo 22 de Lucas 23, él les dijo por tercera vez,
pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pilatos, que tenía la capacidad de hacer eso, podía soltarlo. Y no había encontrado nada. Y debería haberlo soltado. Claro, si Pilato suelta a Jesús, no se cumple lo que estaba prometido por Dios de que Jesús iba a morir en la cruz. O sea, aún la ley que permitía que Jesús fuera libre sucumbió ante la voluntad de Dios, porque Dios había prefijado ya que Jesús iba a morir en la cruz. Quien llevó a Cristo a la cruz no fue la ley, no fueron las acusaciones, porque las acusaciones mostraron que no había nada contra este hombre. La ley lo defendía, lo podía saltar. Pero, ¿se acuerdan que Pilatos también podía hacer una obra ese día? Y él cometió un pequeño error aparentemente humano, diciendo, ¿a quién lo suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Claro, cualquiera diría, Jesús perdió. No, Jesús no perdió. Tú y yo ganamos, porque la muerte de Cristo en la cruz representa la salvación para nosotros. Y Jesús quería que esa copa pasara, y por eso le dice al Padre, si es posible, quítame esta copa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y vemos cómo esa vida en que Jesús siempre estuvo tentado, pero nunca pecó, ¿verdad? Ahora, la vida de Jesús impactó no solo a Pilato y a Herodes, sino ahí mismo en la cruz, ¿verdad? Dice en Lucas 23, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Acuérdense que habían dos malhechores, como nos lo decía ahorita Saulo, y uno de ellos le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, si en verdad es cierto, sálvese. Ah, pero un momentico, sálvenos a nosotros. Porque si usted se salva, pues nos puede salvar a nosotros. Yo que he robado tanto, yo que he matado tanto, pues sálvenos. Pero dice que el otro respondió y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Mire que este ladrón le dice, los tres estamos en una misma condenación, porque vamos a morir. Ya fuimos juzgados y estamos en la misma condenación, ¿verdad? Pero el versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos. ¿Qué es lo que hace este ladrón allí en la cruz? Dice, yo soy culpable, yo merezco estar aquí en la cruz. Y más, tú también, ¿qué hablas? Si ambos merecemos estar aquí. Más Jesús, más este, ningún mal hizo. Mire cómo la vida de Jesús había impactado y el mundo conocía que no conoció el pecado. Él no hizo pecado, ¿verdad? Dice, más él, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está diciendo este hombre? Yo soy pecador, yo estoy acá porque lo merezco. Jesús está ahí, no sé, porque él no lo merece estar acá. Ah, pero Jesús es rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está diciendo esto? Que este hombre reconoció que era pecador. Este hombre reconoció que Jesús era santo. Y reconoció que Jesús estaba en una condenación, no por los pecados de él, sino por nuestros pecados. Y que Jesús, el que era rey, estaba muriendo por nosotros, pero también le está diciendo que va a venir con ese reino. Yo pienso que cualquier persona que esté escuchando este mensaje y que pueda entender que es pecador, que Jesús murió en la cruz por tus pecados, que él pagó allí por tus pecados, invita a Jesús a entrar en tu corazón para que él sea rey de tu vida, el Señor de tu vida, puede ser salvo. Porque aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Sabes? La vida de Jesús fue una vida de obediencia al Padre, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús vivió en santidad, una vida de enseñanza, de servicio. Siempre lo vemos enseñando, sirviendo, curando enfermos, sanando personas, ¿verdad? Su vida impactaba no solo a sus seguidores, sino aún a sus detractores. Él no cometió pecado alguno, aunque fue tentado. Por eso es nuestra ayuda en medio de la tentación. El que no cometió pecado. No cometió pecado. Sin embargo, en su muerte esto cambió. Si su vida fue una vida de su pecado, libre de pecado, si esa vida no conoció pecado, la muerte cambió, porque Dios lo hizo pecado. Reflexiona un poquitico en la segunda parte de este texto. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, su vida, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesús se convirtió en pecado, pero por nosotros. Ya vimos, Jesús vivió una vida santa, su vida impactó, pero su muerte impactó más. El justo murió por los injustos. Su vida dividió al mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero su muerte puede vivir nuestra vida en dos,
antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Dios le hizo pecado en la cruz por nosotros, a favor nuestro. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos de pagar y lo pagó allí en la cruz. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo pecado? Porque dice, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Miremos algunos versículos. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Así de sencillo. En Adán entró el pecado. Y por el pecado, al entrar el pecado, entró la muerte. Pero la muerte no quedó allí. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el día que comeréis ese fruto, moriréis. Adán comió ese fruto, pero no murió físicamente. Él no cayó muerto allá, porque la muerte era espiritual. El que comete pecado muere espiritualmente. Pero esa muerte no quedó allí, y ese pecado no quedó allí, por cuanto todos los hombres pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, hay una norma que el que cometa pecado muere, debería de morir espiritualmente, ¿verdad? Por eso se habla de Jesús. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la paga del pecado es muerte, lo vamos a ver ahorita, pero acá está diciendo, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el que comete pecado muere, pero esa muerte quiere decir que está separado de Dios. Es una muerte espiritual. Cualquier persona que peca está separado de Dios. Y Romanos 3:23 dice que todos pecaron, luego todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos rechazados de Dios, estamos rebelados ante Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado muerte. Otra vez, el que comete pecado debe morir. ¿De qué muerte se refiere? De la muerte espiritual. Pero el versículo, la segunda parte de Romanos 6:23 dice, más la dádiva. Es decir, aunque todo el hombre debe morir espiritualmente, hay un regalo de Dios. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire que este versículo nos habla de la oposición que hay espiritual, del contraste espiritual que hay. La paga del pecado es muerte, es decir, excluidos de Dios. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. O sea, siempre en la presencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor, cuando pecamos, es Satanás, es el pecado que toma control de nuestras vidas. Pero el gran regalo de Dios es que tú y yo podemos estar en Cristo Jesús, relacionarnos con Él, comunicarnos con Él, conocerle a Él plenamente. Y eso nos da ese regalo de Dios que es vida eterna. Hay un pecado que es todo delito contra Dios, toda deuda contra Dios. Y dice en Romanos 8:26-23 que la paga del pecado es muerte. Luego, tenemos que morir. La palabra muerte es separación. Ya hay dos clases de muerte. Cuando se separa el alma del cuerpo, porque viene esa muerte allí, y es la muerte física. Pero hay una muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando cometemos pecado. Y ese pecado hace una barrera entre el hombre y Dios. Dios no puede ver el pecado. No lo pudo ver en Jesús, tanto que cuando Jesús muere le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios es santo y Dios no puede ver el pecado. Ahora, algunos hombres buscamos la forma de llegar a Dios. Lo hacemos por la moral, por la religión, por las ofrendas, por las obras, por la filosofía, y buscamos peldaños, pero esos peldaños no me sirven para superar el pecado, ¿verdad? Pero dice el texto, más la dádiva de Dios, o sea, hay un regalo de Dios. El superar el pecado para llegar a Dios solo hace parte de la función de Dios que nos da ese regalo, la vida de Dios es. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Es la vida eterna en Cristo Jesús. El pecado hace que haya muerte física y muerte espiritual. La muerte espiritual es que estamos separados de Dios por el pecado, pero el regalo de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Jesús murió en la cruz para que al pagar el pecado podamos quitar ese pecado y llegar plenamente a Dios, que es Señor nuestro. Miremos dos textos importantes. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que está diciendo es que Jesús en la cruz lo que hizo fue pagar por nosotros. Él pagó el precio del pecado de nosotros, ¿verdad? Y al pagar por el precio de nosotros nos compró. Nos compró con su sangre. ¿Y cómo nos compró? ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Pasamos a ser hechos hijos de Dios. Somos de Dios. Nuestras vidas deben cambiar. Tanto que en 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo, miren lo que hay que saber, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa manera vana de vivir en el pecado.
estábamos en el pecado. Pero Dios, por medio de esa dádiva que es en Cristo Jesús, que es la vida eterna, dice que nos compró con su sangre. Dice que fuimos rescatados de esa manera vana de vivir, donde buscábamos los deseos de los ojos, la gloria del mundo, ¿verdad? Dice que la cual recibiste de vuestros padres, porque es por la naturaleza adámica. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque la recibimos como herencia a nuestros padres. Y no somos salvos, no somos rescatados de esa vana manera de vivir, dice aquí, con cosas corruptibles como oro o plata. Él no pagó con plata, él no pagó con oro, porque nosotros siempre todo lo llevamos a la parte económica. El versículo 19 es muy lindo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Somos rescatados de nuestra mala manera de vivir, ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Somos comprados con precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Cuando miramos las posibles causas de la muerte de Cristo, la causa más posible es la anemia que él tuvo por todos los latigazos, por los clavos y por todo lo que había sufrido en su vida. Eso hizo que la última gota de sangre estuviera allí por nosotros y nos compró con esa sangre, ¿verdad? Sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El que no conoció el pecado, ese cordero santo, limpio, pleno, sin mancha y sin contaminación. Y entonces, a través de Jesús, que muere en la cruz, su muerte, murió en la cruz, Él paga por nuestros pecados. ¿Para qué? Para declararnos justos. Vamos a mirarlo ahorita. Entonces, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está Jesús, su muerte. Y su muerte representa por lo menos 4 cosas. Su amor, su misericordia, su santidad y su justicia. Algunas personas dicen, es que Dios me ama tanto que me tiene que salvar. Y eso, aunque es cierto, es falso. Porque en la cruz de Cristo se tienen que unir 4 cosas. El amor de Dios, claro, la misericordia de Dios, pero también existe la santidad de Dios y la justicia de Dios. Miremos, en Juan capítulo 3:16 habla del amor de Dios. Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se representa en nuestra salvación el amor de Jesús? En que dio a su Hijo. Claro, podría haber un texto que dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo que va a hacer que todos se salven. Pero eso no lo dice. La prueba del amor de Dios es que sabiendo que somos pecadores, Él envió una solución. No nos va a salvar a todos, porque Él envió una solución. Que ha dado a su Hijo unigénito, con un propósito, que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor. La misericordia, dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, mire, se necesitaba que alguien viera nuestra necesidad, misericordia. La pobreza de uno mueve el corazón de Dios. Dios vio nuestra necesidad por estar consumidos por el pecado y su corazón es movido para enviar a Dios en amor por nosotros. Dice, pero Dios que es rico en su gran misericordia, por su gran amor, lo que está uniendo el amor y la misericordia de Dios, ¿con qué nos amó? Aún estando nosotros muertos en pecado, estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. Es decir, la misericordia de Dios vio nuestra carencia, vio nuestro pecado, vio que tú y yo no podíamos hacer nada, porque no podíamos hacerlo por obras, por generosidad, por asistir a una iglesia. Nada de eso compraba el pago del pecador, que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Claro, Dios nos ama. Claro, está la misericordia de Dios y se une el amor de Dios y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para hacer otras 2 cosas, la santidad. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús, allí crucificado, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el justo momento en que todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo pecado a Jesús. ¿Pero con cuál pecado si no había cometido pecado? Con el pecado de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque se mezcló el amor de Dios, la misericordia de Dios y la santidad de Dios. Dios no puede ver el pecado y no lo podía ver en nosotros. Entonces, ¿cómo hacía Dios para no ver el pecado en nosotros? Unió el amor y la misericordia para enviar a Jesús. Jesús pagó para nosotros y lo otro importante es la justicia. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
¿Qué es lo que hace acá? Por amor envió a Jesús. Por la misericordia nos compró, ¿verdad? Cuando estábamos separados de él, por gracia, nos salvó. Y esa salvación implica que todo nuestro pecado cayó sobre Jesús, tanto que por la santidad de Dios no puede ver a Jesús. Y por eso Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y la justicia es que aunque todos nosotros nos habíamos descarriado, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Es decir, Jesús no solo pagó en la cruz por nuestros pecados, sino que cargó allí nuestros pecados. Todos mis pecados, todos tus pecados fueron puestos sobre Jesús. Allí fue en la cruz. En Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos, así estábamos muertos, la paga del pecado es muerte, estábamos separados de Dios en pecados, y la institución de vuestra carne os dio vida, pero Dios unió el amor, la misericordia, la santidad y la justicia, ¿y qué hizo? Nos dio vida juntamente con él. ¿Y cómo nos dio vida? Perdonándonos todos los pecados, todos los pecados. Todos los pecados estaban escritos en una lista, así estaban en una lista, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó allí en la cruz. Todos mis pecados fueron puestos sobre Cristo. Y por eso dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esos pecados quedaron allí en la cruz. Por eso es que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Eso representa su muerte. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y para qué lo hizo? Para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso quiere decir que Jesús padeció una sola vez por el pecado de todos nosotros. En 1 Pedro 2:24 dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces ahí se une otra vez el amor, la misericordia de Dios, la santidad y la justicia, y Dios nos declara justos, no porque lo seamos, sino que por su amor y su misericordia Jesús pagó por nosotros, y al pagar él por nosotros, él es el que nos justifica. Pero hay alguien, que es Satanás, en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Ese es el que viene para hurtarnos la paz, para hurtarnos la tranquilidad, para matar ilusiones, para matar esperanzas, para matar almas y destruirlas. Pero dice que Jesús vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Jesús se mezcla el amor de Dios con la misericordia. Él ve nuestras necesidades y envía a Jesús a pagar. Pero se une la santidad de Dios, entonces Jesús recibe todos nuestros pecados y es separado. Y nos justifica. Él es el que nos justifica. ¿Para qué? Para que tengamos vida en abundancia. Así es. La muerte de Jesús significa vida eterna para nosotros. Dice en 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él quitó nuestros pecados para que tú y yo tengamos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Una vida en comunión con Dios total, plena, permanente, continua, real, personal. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos con Jesús. Que conociendo a Jesús conozcamos al Padre. Pero hay que conocer a Jesús y hay que experimentar esa vida en comunión con Dios. Repito, esa vida debe ser real, permanente, continua, personal. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Debe haber cambios en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y de dónde viene eso? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, no solo fuimos justificados a través de la muerte de Cristo, sino que nos encargó que nosotros fuéramos ministros. ¿Ministros de qué? De la reconciliación. ¿Y por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No solo a ti y a mí, sino al mundo. Por eso Dios nos nombra como ministerios de reconciliación para que tú y yo llevemos la palabra a otros para reconciliarlos con Dios. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo lo reconcilia? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Es a través de la palabra de Dios que somos reconciliados con Dios. Y es lo que Dios quiere en nosotros. Que su muerte sea válida para todo el mundo. Su muerte implica que Él, que no conoció pecado, se hizo pecado, que Él pagó por nosotros ahí en la cruz,
como dice el ladrón, estaba en la misma condenación, pero él no ha hecho nada. Y entonces, ¿por qué está allá? Porque está pagando por nuestros pecados. Y por último, su propósito. 2 Corintios 5:21, la tercera parte dice, para que nosotros, el que no conoció se hizo pecado, Jesús se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Recuerden, se mezcla el amor y la misericordia de Dios con la santidad y la justicia. Ahora, si todos mis pecados fueron puestos en Cristo, si Cristo pagó por mis pecados, ¿qué representa eso? La justificación. Dice Jesús, quien no conoció el pecado en su vida, aunque conoció a los pecadores, a los que amó, a los que perdonó, a los que reconcilió con Dios. ¿Sabes? Una de las primeras, últimas palabras es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz, Jesús fue insultado, burlado, ofendido, menospreciado. Y él lo único que dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Jesús vemos cómo es importante el perdón. Y ese perdón implica reconciliación. Si no hay reconciliación, no hay perdón. ¿Y a qué vino Jesús? A eso. A morir en la cruz. Él mismo pagó por nosotros lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Eso es amor. El amor es que no importa la ofensa que hubiéramos causado a Dios, Dios mismo en Jesús le lleva ese pecado a él paga por nosotros y nos perdona. Y una vez que estamos perdonados, ¿qué hace? Nos reconcilió con Dios. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes que hay una restauración en las cosas? Cuando se perdona, se reconcilia y hay restauración para tener vida y vida en abundancia. No para vivir allá sonámbulos y muertos todo el tiempo, ¿verdad? Se hizo pecado Jesús, pero todo por un gran propósito, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ese es el propósito del perdón, ese es el propósito de la reconciliación. Si nosotros buscamos en un diccionario bíblico, yo lo encontré esto en un diccionario online, dice que el uso teológico, justificar, ¿qué justificar? Es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente, o por lo menos lo considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. Es decir, como somos pecadores, merecemos ser condenados. Pero cuando une el amor y la misericordia de Dios, ve nuestra necesidad, une la santidad y la justicia, y entonces alguien tiene que pagar por nosotros, y ese es Jesús. Y esa justificación es que aunque tú y yo iríamos a estar en la condenación, quien fue la condenación fue Jesús. Este hombre no ha hecho nada, dijo el ladrón, ¿verdad? Lo que queremos decir es que no conoció se hizo pecado por nosotros, murió como pecador. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos hecho justicia de Dios en él. Romanos, capítulo 5, versículo 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchos pecados, de muchas transgresiones para justificación. Lo que está diciendo es que la paga del pecado es muerte. Cuando alguien comete un pecado, tiene que morir, porque es la norma, ¿verdad? Y eso es la condenación. Pero hay una dádiva de Dios, hay un don de Dios, y el don de Dios dice, no importa cuántos pecados haya cometido, hay un acto, que es el de Cristo en la cruz, que es lo que los hace justos, viene para justificación. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo hombre, Jesucristo. En Jesús merecemos la muerte, en Jesús merecemos la condenación, pero en Cristo merecemos la justificación y la libertad de la ira, porque no justifica. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron, de la misma manera, por la justicia de Jesús, Jesús muere en la cruz para justificarnos, y por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Luego, el que no conoció pecado, porque mostró una vida santa, muere en la cruz como pecador, con un propósito, que tú y yo seamos justificados por Dios. Es decir, que en vez de ser condenados, somos justificados. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya estábamos condenados, y estábamos condenados porque habíamos pecado, y la paga del pecado es muerte, deberíamos de morir. Pero Dios une el amor, la misericordia, la santidad y la justicia, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Romanos 3:23, otra vez, por cuanto todos los seres humanos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia.
¿Cómo somos justificados por su gracia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz para reconciliarnos y para redimirnos. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ya que tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Lo que quiere decir esto es que somos justificados. ¿Cómo? Por la fe. ¿Y qué hace esa fe? Tenemos paz, ya no estamos en pecado, ya no estamos condenados para con Dios. ¿Y quién hace posible eso? Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque Jesucristo, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. 1 Corintios 6:11 dice, y esto eras algunos pecadores, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que representa la Semana Santa. Ese personaje de la Semana Santa murió en la cruz para lavarnos del pecado, para santificarnos, para cambiar nuestras vidas y buscar nosotros la santidad. Y somos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. Isaías 53 nos muestra la realidad de la Semana Santa. Ciertamente, la verdad es esta, que Jesús llevó en Él nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cuántos golpes recibió Jesús allí? ¿Cuántas personas se rebelaron ante Dios allá? Liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. ¿Cuántos látigos sobre su espalda, sobre sus piernas? Totalmente desfacelada su piel, fue molido por nuestros pecados. Ningún látigo de esos se merecía Jesús, no lo merecíamos nosotros. ¿Sabes que el castigo de nuestra paz fue sobre Él? Pero gracias a Él, a esa llaga, fuimos nosotros curados. Todos nosotros, y eso no te excluye a ti ni a mí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero lo lindo es que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él. El mensaje de la cruz es claro. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Jesucristo vivió sin conocer el pecado en su vida. Sin embargo, murió como pecador al cargar en sí nuestro pecado, y todo con un gran propósito, justificarnos con el Padre. Por su sacrificio hemos sido declarados justos, aún sin merecerlo. Es por su misericordia. Y en esa misericordia y en ese amor Dios nos ve como justos. No porque lo seamos, sino porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo como justos. Eso fue posible solo por el amor de Dios. Ven a Él en este momento. Vamos a Jesús en este momento, sin temor. Jesús nos ama y desea que nos reconciliemos con Él. Ese es el verdadero amor, buscar la reconciliación, ¿verdad? Por eso Jesús sufrió, fue maltratado, negado, traicionado, torturado y crucificado. Todo eso lo hizo por ti. Todo eso lo hizo por mí. Pilatos se lavó la mano y bajo la burla de muchos permitió su condenación. ¿Qué decides hoy? Jesús te espera con los brazos abiertos, así como cuando murió en la cruz. Ven a Él en esta tarde. Si lo haces de todo corazón, tu vida cambiará. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. Cambia de actuar y aún de pensar en lo que ofende a Dios. Y ven a Él. El Espíritu Santo te guiará y te fortalecerá. Jesús murió por tus pecados. Te compró con su preciosa sangre. ¿Qué respondes tú a ese mensaje de la cruz? Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por ese mensaje de la cruz. Ese mensaje que dice que Jesús tuvo una vida santa, pero que murió como pecador por nosotros. Todos nuestros pecados fueron sobre Él, pero también por su llaga fuimos curados. Esa muerte en el pecado significa que somos justificados, no porque lo merezcamos, sino por su gracia y por su misericordia. No porque lo seamos, sino que Él, a través de la sangre de Cristo, nos ve como justos, Señor. Gracias, Señor, porque el mensaje de la cruz es que ese que no conoció pecado, que venció las tentaciones, que es poderoso para hacernos vencer, que conoce nuestras debilidades, Él mismo murió en la cruz por nosotros, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y clavándolo ya en la cruz, para justificarnos, para hacernos justos. Por eso te alabamos, te damos la gracia, Señor, y pedimos que tú seas obrando. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias por este
tema que el Señor puso en su corazón compartir con nosotros en esta mañana. Y bien, así quedamos entonces listos, despedidos por esta ocasión, invitándoles nuevamente. Esta misma reunión se repite cada 8 días, todos los domingos a las 8 de la mañana, todos cordialmente invitados, y ya les hemos anunciado nuestras reuniones virtuales, y también hoy, 10 de la mañana, actividad para la familia, clases para niños, estudio de la palabra del Señor en cada uno de nuestros lugares, en el norte, frente a la cancha de Esperanza 1, el centro bíblico del norte, nuestra sede central en la carrera 17, 58-191, que es el barrio Ricaurte, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lago 2, carrera tercera número 4506. Todos cordialmente invitados. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Feliz día para todos. Chao, chao.